Una nueva sentencia y muy polémica del Tribunal Supremo de Justicia convierte prácticamente al Banco Central de Venezuela en un banco privado. Así lo titula el diario El Nacional bajo la información de sentencia del TSJ convierte al BCB en un banco privado. El especialista en Derecho Constitucional Carlos Ramírez López dijo que el dictamen es un truco para lograr préstamo de $1.000 millones pedido por Merentes, Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, y negado por falta de aprobación de la Asamblea Nacional. El abogado Carlos Ramírez López, especialista en Derecho Constitucional, afirmó que la sentencia que emitió el 21 de julio el Tribunal Supremo de Justicia, a horas de la noche, convierte al Banco Central de Venezuela en una entidad privada al autorizarle operaciones de préstamos sin control. La sentencia es un truco para lograr préstamo de $1.000 millones pedido por Merentes y negado por falta de aprobación de la Asamblea Nacional, publicó el especialista a través de un comunicado en Twitter. De hecho, ayer el TSJ, y esto con información del 20 de julio, pero fue publicado el 21, autorizó el miércoles al Banco Central de Venezuela a suscribir préstamos con el Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, sin necesidad de contar con la aprobación en la Asamblea Nacional o de la Asamblea Nacional. Ramírez López expresó que la sentencia asienta que las atribuciones de control de interés nacional que la Constitución asigna a la Asamblea Nacional en su artículo 150, que estaré analizando en unos instantes, no implica que ésta deba mantenerse en el manejo de sus operaciones. Este es el 18º fallo del TSJ en contra de las competencias y actuaciones del Parlamento desde que la oposición asumió el control el pasado 5 de enero. Esto ha generado mucha polémica. Esta nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se puede observar como una que una vez más viola el ordenamiento jurídico venezolano. En este caso viola específicamente el artículo 150. Y de allí surge una pregunta: ¿por qué endeudarse el Banco Central de Venezuela con el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, cuando puede de alguna manera percibir créditos por parte de organizaciones u organismos multilaterales que, si bien pueden imponer medidas de carácter neoliberal, implicaría un desarrollo y una línea de crédito con un financiamiento a largo plazo que representaría una reestabilización macroeconómica para Venezuela, como lo es solicitarle créditos y préstamos en rescate financiero al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial? ¿Garantiza este endeudamiento con el FLAR créditos más rentables que los que o de los que garantiza el Fondo Monetario Internacional? ¿Puede el Estado venezolano endeudarse sin autorización de la Asamblea? Así lo titula un artículo publicado por el columnista José Ignacio Hernández en Pro Da Vinci, pero primero quiero que entendamos muy bien qué dice el artículo 150 de la Constitución para de esa manera determinar si es constitucional y jurídicamente procedente el hecho de que esta sentencia le permita al Banco Central de Venezuela, hablando en términos coloquiales, pedir dinero prestado sin la autorización de la Asamblea Nacional, o pedir plata prestada, como se diría en Venezuela. El artículo 150, en la sección cuarta de los contratos de interés público de la Constitución venezolana, cita lo siguiente: la celebración de declaración nacional en esos términos, la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estatal o nacional con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden para requerir especiales garantías. Claramente, ¿qué puede interpretarse de este artículo 150? La Asamblea Nacional, al tener una facultad contralora, una facultad legislativa, puede impedir o autorizar, aprobar o desaprobar el envío y la solicitud de créditos por parte del Estado venezolano. Es decir, el Estado venezolano puede endeudarse siempre y cuando la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, se lo autorice. Ahora, observamos cómo en este escenario el Estado venezolano se está endeudando con el aval del Poder Judicial, que en realidad no tiene la facultad constitucional ni jurídica
para autorizar un endeudamiento, porque las autorizaciones de endeudamientos corresponden a entes con facultades contraloras. En este caso, el ente de facultad contralora en el Estado venezolano es el Poder Legislativo, no el Poder Judicial, por lo cual allí está haciendo o usurpando una función que no le corresponde en su carácter inherente constitucional, sino que le corresponde a otro poder público, en este caso el legislativo. Por ese motivo es que la Asamblea Nacional puede autorizar la celebración de contratos de interés público, también permitir asociaciones con sociedades no domiciliadas en Venezuela, exigir contratos de interés público con determinadas condiciones de nacionalidad o de otro orden, como lo reza el artículo 150. Esa es la explicación desde el punto de vista jurídico, pero realmente ¿qué? ¿Qué se ha dicho? Lo que resume José Ignacio Hernández en este artículo es lo siguiente. Frente a este panorama se han venido sosteniendo básicamente las siguientes afirmaciones. 1. Que el Poder Ejecutivo debe contar con el control de la Asamblea para celebrar contratos, especialmente si se trata de contratos de interés público. 2. Que los contratos de empréstito, es decir, préstamo de dinero, son contratos de interés público que deben someterse al control de la Asamblea. 3. Que la Sala Constitucional permitió al BCB endeudarse sin control de la Asamblea. Pero allí especifica algunas aclaratorias a este articulista. Cito: estas afirmaciones no son ciertas. En efecto, considerando las normas de la Constitución aplicables y lo que se ha venido señalando en nuestro derecho acerca de este tema, podemos hacer las siguientes aclaratorias preliminares. 1. El Poder Ejecutivo no debe contar siempre con el control de la Asamblea para celebrar contratos. La realidad es la contraria. Como regla, el Poder Ejecutivo puede celebrar contratos sin la autorización previa de la Asamblea. Lo que sucede es que de acuerdo con la Constitución hay un tipo especial de contrato celebrado por el Poder Ejecutivo en el que se requiere para ciertas condiciones la autorización previa de la Asamblea. ¿Qué sucede? No en todos los casos es necesario que el Poder Ejecutivo cuente con la autorización y el aval del Poder Legislativo para recibir préstamos o para autorizar préstamos o para hacer préstamos o para recibir créditos. Pero hay una especificación en lo que se refiere a los contratos de interés público que sí requieren, por su carácter y su magnitud, importancia y relevancia, la aprobación de un ente contralor que determine el carácter jurídico, económico y de orden de relevancia que supone ese contrato de interés público. ¿Pero qué es un contrato de interés público? Sí, en un contrato de interés público básicamente se tiene que tener en cuenta lo siguiente. El principio general es que estos contratos pueden celebrarse sin autorización de la Asamblea Nacional, pero los contratos de interés público son también denominados contratos de interés nacional, es decir, son de alguna manera parámetros muy subjetivos. Son contratos que adquiere el Estado venezolano que afectan el orden económico nacional, que son de relevancia e influyen en el orden económico nacional. Es un contrato que adquiere, en este caso con el Fondo Latinoamericano de Reservas, que afecta a la nación toda. Y por esa importancia y magnitud es que se requiere que la aprobación venga del Poder Legislativo para que el Poder Ejecutivo pueda recibir esos créditos con contratos públicos y suscribir con Fondo Latinoamericano de Reservas en este caso. Pero hay que tener en cuenta que la Sala Constitucional no permitió al Banco Central de Venezuela endeudarse sin control de la Asamblea. Eso lo dice José Ignacio Hernández. Aun cuando la sentencia de la Sala Constitucional del 20 de julio es criticable, lo cierto es que ella afirma dos premisas que son válidas. Que no todo contrato de empréstito, es decir, de préstamo de dinero firmado por el BCB, es un contrato de interés público. Que la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público excluye al BCB del control parlamentario sobre las operaciones de crédito público. Ahora yo quiero rebatir esto que es muy importante. Esto es un crédito público. Un crédito enmarcado en un contrato de interés público y por ende es un contrato público. Pero al ser un contrato que por su carácter de instrumento de derecho jurídico positivo y sustantivo, incide directamente en el derecho financiero del Estado venezolano. Y al incidir de esa manera, se necesita una ley orgánica, en este caso la ley orgánica de la administración financiera, para que pueda regular ese contrato de empréstito. Y al ser regulado,
entonces necesita el aval de un ente contralor que permita, por su facultad y naturaleza legislativa, aprobar la ley con la cual se va a administrar ese contrato. Es decir, si el órgano contralor, que es el poder legislativo, obviamente hace las leyes, necesita controlar y aprobar la ley que va a administrar ese contrato, que es de total relevancia para el Estado venezolano. Por ello, entonces sí, se necesita el aval de la Asamblea Nacional. Por supuesto que sí. Pero, ¿qué dijo exactamente la Sala Constitucional y con ello poder interpretar o dar un análisis final de lo que representa esta aprobación y qué implicaciones económicas trae para Venezuela? La Sala Constitucional dijo lo siguiente y se pronunció en su sentencia del 20 de julio. Allí afirma que el Banco Central de Venezuela no forma parte del Poder Ejecutivo y que por ello los contratos de interés público que el Banco Central de Venezuela pueda suscribir no deben ser autorizados por la Asamblea. Además, la sentencia concluyó que el contrato de préstamo que podría suscribir el BCB con el Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, no sería un contrato de interés público y que tampoco tendría que ser autorizado por la Asamblea como contrato de crédito público. Ahora, ¿puede el Poder Judicial determinar qué será y qué no será un contrato de interés público cuando la naturaleza misma ya determina la esencia de ese instrumento? Es decir, si es un préstamo para beneficiar a la economía venezolana, entonces es un contrato de interés público porque afecta al orden económico nacional. Eso no lo puede controlar el Poder Judicial porque es la naturaleza misma de ese instrumento lo que ya dice exactamente lo que es y lo que representa. Ahora, por otra parte, aunque el Banco Central de Venezuela no forme parte del Poder Ejecutivo, sí forma parte del Estado venezolano. Y al formar parte del Estado venezolano y el contrato de interés público incidir sobre la economía que administra el Estado venezolano, sí requiere de la autorización y el aval de la Asamblea Nacional. Es por ello que, resumiendo, al tener un carácter de contrato de interés público porque afecte al orden económico nacional, es de tal relevancia, y es controlado por una ley que fue aprobada o que en teoría emana de un poder que hace leyes, ese poder debe aprobar y controlar el elemento y el objeto al cual va a ser sometido por la regulación de una ley que viene del mismo poder legislativo. Es decir, si el contrato de interés público está sometido a la ley orgánica de administración financiera del sector público, entonces mencionar que habrá sector que va sometido al esa ley que emana del poder legislativo mismo y que al ser un contrato de interés público afecta al orden económico de Venezuela y es controlado por el Estado venezolano. Por ello, en este caso sí se requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional. No en todos los casos, pero al requerir la aprobación de la Asamblea Nacional, en este caso se está violando el artículo 150. De manera tal que hay que poder determinar si realmente es importante o va a ser beneficioso un contrato, ya esto en términos económicos más que jurídicos y constitucionales, si va a ser importante y beneficioso este préstamo de aproximadamente unos $1.000 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas con el Banco Central de Venezuela. La clave está en que el Banco Central de Venezuela sepa cómo administrar esos fondos y cómo poder distribuirlos de manera tal que permita liquidez en la banca, sin tener que liquidar tantos activos, sino que pueda recapitalizar la banca para reevaluar un poco el bolívar y dejar de emitir tanto dinero inorgánico y de esa manera controlar la inflación. De esa manera, para controlar la inflación, no únicamente recapitalizando la banca, sin liquidar tantos activos en oro de las reservas internacionales, controlar la inflación también inyectando ese dinero orgánico al aparato productivo venezolano para que indirectamente la estructura de costos se vea beneficiada siempre y cuando ese capital se invierta en la importación y en la producción o en la reactivación del aparato económico productivo venezolano. Ahora, una línea de crédito que el gobierno obviamente no va a aprobar nunca mientras esté en el poder con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial implicaría la diversificación y maximización de las capacidades de apertura de créditos de Venezuela hacia los organismos multilaterales que permitirán diversificar la economía a pesar de los ajustes macroeconómicos que haya que hacer, pero serán beneficiosos porque podrán revertir el déficit fiscal, podrán recapitalizar más aún el sistema financiero venezolano y de esa manera, al lograr esa recapitalización y poder dotar de liquidez nuevamente a la banca venezolana,
con esos fondos destinar también parte de ese rescate financiero hipotético con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a un fondo de estabilización macroeconómica del cual a su vez se pueda crear un fondo de producción o un fondo para la producción destinado a importar insumos que se necesitan para la producción, pero a su vez reactivar el aparato productivo para que haya con qué exportar y de otra manera, con otras medidas, poder revertir el déficit fiscal, saldar las deudas con los proveedores para que siga habiendo flujo y llegada de insumos para la producción y a su vez también poder tener de alguna manera capital para atraer inversión extranjera directa, crear empleo y de esa manera poder ir logrando un superávit con el cual se pueda saldar posteriormente ese préstamo. De esa manera es como afecta este préstamo o este crédito del Fondo Latinoamericano de Reservas a Venezuela